vamos a volver al refugio, pero lo vamos a hacer con la mirada puesta en el exterior. Porque lo que vamos a hacer ahora en esta sesión es justamente reflexionar, pensar en la ciudad, no solo como espacio que habitamos, sino como organismo vivo que de alguna manera moldea cómo convivimos, que es realmente lo más interesante, ¿no? La sesión lleva por título Ciudad sostenible y pensada, porque creemos que imaginar el futuro también, de alguna manera, es diseñar el presente. La va a conducir la arquitecta Izaskun Chinchilla. Gracias. Solo estaba probando si estaban aplaudiendo para ver si estaban escuchando y si ya estaban aquí después de la pausa. Bien, tenemos una mesa redonda que creo que va a ser increíble. Creo que mi trabajo hoy es muy fácil porque tenemos a tres invitados maravillosos. Empezando desde su izquierda, tenemos a Charles Landry, que es un pensador increíble y que entiende la ciudad y la creatividad de un modo realmente excepcional. Tenemos a Helen Merritt, directora y CEO de Artichoke, quien está haciendo posibles todo tipo de intervenciones artísticas y culturales sorprendentes en la calle, en los espacios públicos, en las plazas que todos compartimos. Y tenemos a Juan Tur, que ha sido responsable de traer a Madrid parte de la maestría y del trabajo de diseño de West 8, uno de los diseñadores más importantes de paisaje y espacio público en Europa y diseñador de algunos de los espacios públicos más notables que se han construido en Madrid últimamente. La estructura que vamos a seguir es bastante abierta y esperamos un poco de su participación al final de la sesión. Siempre me gusta decir esto desde el principio para que tengamos muy buenas preguntas, pues esperamos tener un diálogo efectivo con ustedes. Cada uno de ellos va a intervenir en una presentación breve de 9 a 10 minutos de duración, comenzando de izquierda a derecha. Luego intentaré crear algunos vínculos, conexiones e intercambios entre las conferencias para que podamos generar un diálogo entre los tres. Y al final tendremos 15 minutos, estaremos muy felices de discutir los contenidos y tener este diálogo abierto con vosotros. Así que por favor tomad notas bonitas, pensad en vuestra propia experiencia, vuestro propio contexto y vuestras propias expectativas, porque esto es de nuevo un diálogo abierto con la audiencia local. Así que Charles, si eres tan amable. De acuerdo, habéis sido muy amables organizando este evento Pública 25. Me parece una iniciativa magnífica. De todos modos, me pidieron hablar sobre ciudades sostenibles y reflexivas y yo pensé, ya he tenido suficiente sostenibilidad. Quiero empezar con las ciudades reflexivas. Obviamente hay un gran contexto por el cual necesitamos ser reflexivos. Podríamos decir que queda un minuto para la medianoche. No estoy seguro de si es cierto, pero podría ser así. En términos de la urgencia y la fragilidad que todos sabemos que existe en el mundo. Y por supuesto, la Tierra está sufriendo. Es muy hermosa, pero está sufriendo. Tiene dolor, su estómago duele, su corazón duele. Muchas cosas duelen en ella y también sabemos que nuestra huella es enorme, quizás demasiado grande. Y sabemos que tal vez debamos enterrar los combustibles fósiles porque obviamente hay otras alternativas. Un amigo mío, un artista donde yo vivo, durante el confinamiento escribía palabras en el periodo del coronavirus y escribió lockdown, algo así como confinamiento afortunado. Y pensé, qué interesante, pero en realidad nunca respondimos verdaderamente a esta fortuna, todo volvió a la vieja normalidad. Así que todos conocemos los problemas, eso es lo que intento decir. En muchos lugares del mundo se preguntan qué debemos hacer, cómo deberíamos hacerlo, pero enfrentan un muro. Parece que hay cosas que impiden el progreso, aunque aquí y allá hay significativos avances. Piensa, por ejemplo, en la ciudad como si fuera un ser humano. Piensa en eso como una persona reflexiva. Entonces, ¿qué querríamos de una persona reflexiva? Creo que una ciudad se volvería autosostenible si considerara a todos y a todo, si sintiera profundamente y respondiera, planeara y actuara de esta manera.
y si fuera emocionalmente inteligente. Si la ciudad fuera emocionalmente inteligente, podríamos conectar con ese anhelo que creo que tenemos de hacer lugares mejores. Siempre me pregunto, ¿la ciudad está escuchando? ¿Existe una ciudad ideal? ¿Es inspiradora? ¿Puede cambiar una ciudad? ¿Eres tú un creador de ciudades? Espero que sí y que por eso estén ustedes aquí. ¿Y está tu ciudad avanzando o no? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Esto es solo una exposición que hice, pero creo que podemos hacer que la ciudad avance si usamos nuestro cerebro de otra manera. El arte de crear ciudades creativas consiste, creo, en ser reflexivo. Lugares reflexivos son lugares donde se reflexiona críticamente. Por eso Pública es tan genial. Reflexionamos críticamente, pensamos en qué está pasando. Estamos, en cierto modo, en el centro de una conversación colectiva. Un lugar de anclaje y de identidad. Un lugar reflexivo sabe de dónde viene y hacia dónde podría ir. No se limita a copiar a otros lugares. Estos lugares distintivos que ven simplemente están en India. Un lugar reflexivo combina lo antiguo y lo nuevo de un modo peculiar. No se reduce a lo uno o a lo otro. Podría ser esta biblioteca en Río de Janeiro, que es antigua pero parece nueva. Podría ser, no lo sé, el M-Park, una forma brillante de convertir el patrimonio industrial en un espacio de juegos. Debería ser un lugar de nutrición y de cuidado, porque necesitamos esa nutrición. Todos lo saben, ya sea en cuanto a la comida, a la verdadera buena comida, que huela bien, que se pueda tocar, y, por supuesto, hospitales, instalaciones. Una ciudad reflexiva es un lugar donde tienes acceso a la vivienda, y eso significa asequibilidad. Sabemos que los precios están subiendo, no necesito explicar más al respecto. Es muy difícil vivir en muchos lugares. Singapur es brillante en eso. Es muy bueno permitiendo a la gente vivir en sus espacios. Un lugar reflexivo entiende la conexión y la comunicación, ya sea en sistemas de transporte o mediante formas para encontrar espacios donde podamos encontrarnos y cruzarnos. Un lugar reflexivo es un lugar que permite y observa la diversidad como un valor, más que como un problema. De modo que puedas venir tal y como seas, puedas acceder y ser tal y como eres. Esto está en Penang, donde 3 religiones conviven. Es una tienda de vídeos, pero me pareció brillante cómo se presentaban. Podrían ser asuntos intergeneracionales los que hagan un lugar reflexivo, como escuchamos antes. Se trata de salir del gueto, un lugar de generosidad. Las grandes ciudades, las ciudades reflexivas, piensan en la generosidad, que es lo que construye comunidad, porque va más allá del yo. La ciudad reflexiva dice, ¿cómo nos unimos como grupo? ¿Qué aporto yo a este lugar reflexivo? Y por supuesto, gracias a Dios que Helen está aquí. Un lugar reflexivo es un lugar de arte y de cultura activa, en varios sentidos. No tiene por qué ser Olafur Eliasson quien esté implicado, pueden ser muchas cosas. Puede ser este artista alemán que habla del crecimiento de la población. Pueden ser muchas cosas, ustedes lo saben porque están aquí en Pública. Las ciudades reflexivas podrían ser lugares reflexivos en los que se entiende que se necesitan oportunidades para cumplir tus aspiraciones. Podría ser un edificio, Juan hablará de edificios, o no, hablará de espacio público, creo, gracias a Dios. Y podría ser dar oportunidades a los niños. Los lugares reflexivos abordan los grandes problemas que realmente importan. Hacen eso, miran al mundo, piensan en el mundo, piensan que quizás hay demasiados coches en el mundo, etc. Los lugares reflexivos saben sobre la utilidad y la comodidad. Necesita ser fácil ir de A a B. Y es bueno simplemente compartir una comida juntos, con facilidad. Un lugar reflexivo, por supuesto, también tiene inspiración de vez en cuando. Y eso podría ser cualquier cosa. Permitirte soñar, hacer todo tipo de cosas. Podría ser, digamos, un edificio. Sé que no quieren ver el de Bilbao, pero no importa. Un lugar reflexivo es también un lugar de diversión seria. Y Banksy es muy bueno con la diversión. Esta es una exposición en el Museo de Bristol, donde el león está al mando en vez del ser humano.
Podría ser una crítica al consumo excesivo. Un lugar reflexivo está digitalmente preparado, entiende la soberanía de los datos, tiene un apretón de manos entre el ser humano y lo digital, y no deja que la inteligencia artificial realice todo el trabajo. Aún permite a los seres humanos tener el control. Un lugar reflexivo adapta el mercado a fines más amplios. Dice, sí, queremos energía, pero no todo es dinero. Hay valores más grandes que el dinero. Y un lugar reflexivo tiene buena gobernanza, una gobernanza imaginativa. Desenreda la burocracia, no trabaja en compartimentos estancos. Este es un festival que organicé llamado el Festival de la Burocracia Creativa y trata de decir que también hay gente interesante en la administración pública. Y finalmente, un lugar reflexivo se dice a sí mismo que necesita coraje moral. Y entonces esa ciudad reflexiva es, creo, sostenible. Muchas gracias. Hola, soy Helen Marriage, y es realmente injusto para cualquiera tener que hablar después de Charles. No tiene sentido. Espero que si presiono este botón comience un vídeo. Sí, pero no hay sonido en este vídeo, solo imágenes. ¿Está funcionando? Sí. Imágenes del trabajo de Artichoke, mi compañía a lo largo de los últimos años. A diferencia de Charles, yo no soy teórica. Soy una productora de eventos de gran escala. Y Artichoke se fundó en 2006 para empezar a trabajar con artistas en el espacio público, a gran escala. De modo que simplemente empecé a hacerlo. Realmente no pensaba en el impacto de lo que hacíamos. Pero con los años, y ya ha pasado mucho tiempo, he llegado a darme cuenta de que la ciudad es un lugar espiritual. Reflexiva, sostenible, tal vez. Pero la espiritualidad en una ciudad tiene que ver con las personas, con cómo la usan, cómo experimentan y entienden un lugar construido casi como una máquina. Una máquina para llevarte a trabajar a tiempo, una máquina para ir de compras, una máquina para conducir tu coche o tomar el autobús, lo que sea. Y el propósito del trabajo que hacemos es interrumpir ese proceso mecánico, interrumpir esos procedimientos que todos aceptamos como parte de nuestra vida diaria. Estamos, sí, agradecidos a esos procedimientos. Nos gusta que llegue el autobús a tiempo, nos gusta que la tienda abra a las 10 y cierre a medianoche. Bueno, supongo que aquí es a medianoche. Pero en el fondo de nuestro corazón damos la bienvenida a esa interrupción de la máquina, a un mundo donde todo es impredecible, donde los niños juegan, donde los adultos pueden jugar como niños y donde, de modo extraordinario, los artistas pueden liberar nuestra imaginación para inventar el mundo en el que quisiéramos vivir. Siempre he pensado que los artistas existen como profetas de un cierto futuro. Nos muestran lo mejor de nosotros mismos y cómo podemos convivir. Y creo que siempre hemos sentido que si puedes transformar físicamente un espacio público, puedes cambiar para siempre la forma en que la gente se siente respecto a él, cómo lo recuerdan, pero sobre todo con quién compartieron ese momento. Así que mi empresa existe para liberar la imaginación de los artistas, para que hagan lo más asombroso que siempre quisieron hacer, pero de tal manera que toque a las personas que viven en un mundo dedicado a una cierta forma de vida. Y de repente, con estos proyectos extraordinarios, a la escala que tienen, el mundo se siente diferente y nuestro mejor yo sale a jugar. Entonces, desde Artichoke siempre hemos pensado, ¿cómo negociar los permisos para hacer estas cosas? Porque nuestras vidas están tan reguladas que cuando llego a un lugar y digo a un grupo de personas, a menudo con uniforme, con autoridad,
Todo lo que tenéis que hacer, amigos, es cerrar las calles durante 4 días al tráfico. Ellos me preguntan siempre, ¿por qué haríamos esto? ¿Para qué sirve? Y la respuesta a la que solo he llegado en los últimos años es, ¿por qué no lo harían? ¿Por qué no crear esos momentos de quietud, de tranquilidad, de contemplación, de emoción, de alegría? Todas esas palabras que rara vez se usan cuando hablas con planificadores o agencias de transporte o, digamos, con el Servicio de Protección Diplomática. ¿Por qué no detenerse un momento, crear una oportunidad para que la gente se reúna en comunidad y comparta cosas asombrosas? Y lo que ven en estas imágenes es precisamente gente riendo, sorprendida, gente realmente sorprendida de que su ciudad, este lugar que conocen y que aman, puede transformarse en algo irreconocible. Y ciertamente en nuestra experiencia, estas decenas de miles de personas que se reúnen recuerdan para siempre con quién estuvieron allí y por qué importó. Muchas gracias. Helen, I'll take this one, thank you. Sí, o sea que de hecho soy madrileño, soy de Madrid, soy español y tengo que hablar después de estos brillantes invitados británicos. Han sido fantásticos, pero yo trabajo en esta oficina, llevo trabajando en ella desde hace 20 años. Se llama West 8, operamos en los Países Bajos y el hecho de que sea una empresa de los Países Bajos es fundamental para la forma en que diseñamos el espacio público o para el diseño del paisaje que efectuamos, porque ya saben, los Países Bajos es un país que tiene la particularidad de que casi la mitad del país está por debajo del nivel del mar y estamos en un constante diálogo, en una lucha constante con el mar, con los ríos, y estamos constantemente modificando desde hace 4 siglos nuestra tierra, drenándola, creando estos canales, molinos de viento, para poder tener agricultura, tener una economía, tener vida, tener pueblos. Así que el hecho de hacer tierra, de establecer tierra, es fundamental en el ADN de la oficina. Y nos sentimos de alguna forma muy relacionados con este enfoque de ingeniería donde podemos resolver problemas sobre cómo crear, cómo establecer la tierra. Al mismo tiempo, también estamos muy comprometidos con la cultura y la identidad que esta producción de tierra tiene. Así que estamos en deuda con el paisaje que se produce en relación con el agua, y eso crea una identidad específica que los artistas durante siglos han ido creando, como poetas, pintores, etc. Así que sentimos nuestro trabajo como una especie de combinación entre el ingeniero, que es capaz de establecer el espacio de la tierra y lidiar con toda la complejidad del terreno, y la idea de crear identidad a través del arte y de la cultura. Por supuesto, hoy, aquí, estamos trabajando en la ciudad contemporánea. Trabajamos en transformar la complejidad de la ciudad actual. A veces renovamos estructuras antiguas y transformamos el espacio público obsoleto. Otras veces tenemos que enfrentarnos a proyectos de infraestructura complejos, donde tratamos con ingeniería, hoteles, coches, complejidad. Esto es de Madrid-Río, seguramente lo reconocen. O tenemos que encargarnos de grandes proyectos de regeneración urbana sobre cómo traer identidad. Entonces tenemos este concepto que se llama más o menos segunda naturaleza, como hacíamos en los Países Bajos. Como hacíamos allí, estamos creando una nueva naturaleza que no es la tierra que nos da la naturaleza en sí, sino que estamos agregando una nueva naturaleza, a veces en situaciones muy complejas. Y esta naturaleza debería preparar, digamos, las condiciones para que la vida ocurra, para que la vida tenga lugar y para hacernos capaces de reconectar con los paisajes nativos que tenemos en nuestras ciudades, para reconectar con el lago Ontario en Toronto, por ejemplo, con la recuperación de la costa que antes estaba controlada por el tráfico, o en Nueva York, donde estamos recuperando la relación con la bahía del Hudson y con la ciudad, y celebrando las vistas en Governor's Island, donde creamos todas estas colinas artificiales hechas de materiales reciclados de demolición de los edificios que habían estado ahí anteriormente. Así que vemos nuestro trabajo otra vez como la recuperación de la tierra para el peatón, para la ciudad,
para los vecinos y como el establecimiento de una nueva cultura que no existía. Madrid-Río, por ejemplo, es hoy muy famoso. Tenemos este fantástico paseo de 4 kilómetros para caminar y andar en bici, relacionado con una nueva cultura que quizá no existía en Madrid hace 15 años. Creamos también infraestructura verde, corredores verdes que conectan partes que antes estaban desconectadas, o establecemos nuevas formas de movilidad en las zonas ribereñas de la ciudad para todos. La idea de introducir nuevas ecologías que antes no existían en la ciudad también es fundamental, e incluso crear casi santuarios para la ecología. Tenemos, por ejemplo, esto en Utrecht. Creamos este enorme bosque que está rodeado por una gran pérgola, que es una especie de objeto artístico que sublima la idea de la vegetación creciente. Pero no solo de la vegetación, también sirve como lugar para los murciélagos, para los insectos, para las arañas, o estas pérgolas especiales que tienen un diseño que hace que la naturaleza continúe, digamos, ese diseño. Un diseño, sí, basado en la naturaleza, en la cultura, como Helen mostró en sus hermosas imágenes y Charles comentó. Esto es extremadamente importante. Necesitamos proveer espacios que permitan que la cultura suceda, que permitan que la gente active el espacio y lo colonice. Así que tenemos que precrear espacios que no estén sobrediseñados, sino que sean simples y donde realmente puedas traer artistas cada verano para hacer exposiciones o tener espectáculos fantásticos como los que mostraba Helen. O incluso creamos objetos artísticos que en realidad son parques infantiles. Este es un barco en San Petersburgo, un barco histórico que es un barco donde los niños pueden meterse. Respecto a los niños, es muy importante diseñar ciudades para ellos y crear realmente lugares especiales que recuerden para siempre. Y el arte con luz, el vídeo, todo este tipo de tecnologías también puede integrarse en el espacio público para crear espacios públicos realmente innovadores y únicos. Actualmente estamos trabajando en uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestras ciudades, que es cómo crear espacios sostenibles, pero sobre todo, especialmente resilientes, que estén totalmente adaptados al cambio climático. Especialmente, por ejemplo, en el caso de Madrid, esta es una foto de Madrid, el calor que sufrimos cada verano es insoportable. Actualmente estamos trabajando en la transformación del área frente a la estación de Chamartín. Todas las vías de tren pasan por encima para crear este futuro bosque urbano. Se llama el Parque Central de este barrio que estará al norte de Madrid, llamado Madrid Norte. Y la idea es realmente combinar esta idea de ingeniería y técnica sobre cómo hacer posible un bosque encima de una losa de hormigón. Cómo traer otra vez el pragmatismo de la ingeniería, cómo vincularlo con una poética, para crear un bosque muy sombreado, con brisa fresca, y tener árboles lo más grandes posible, para crear un lugar con sombra, estudiando las condiciones del microclima, el viento, las brisas, la dirección de los vientos dominantes, para crear objetos especiales en el centro del parque que crecerán como un remolino, donde todos los caminos del parque se encuentren en el centro y creemos una especie de refugio ecológico o climático que capte el viento y a través de estrategias pasivas como la ventilación, como la evapotranspiración de un muro verde en el interior, sea capaz de disminuir la temperatura interior y crear este tipo de plaza cubierta, sombreada, fresca en el centro, que junto con el bosque reducirá la temperatura del parque. Y de nuevo, la idea de arte, cultura, tecnología, está incluida también por la noche en una especie de paisaje nocturno, donde esta estructura se transforma para convertirse en una especie de envolvente digital interactiva que interactúa con la ciudad, y desde aquí podemos decir probablemente que intentamos vincular naturaleza, tecnología y arte, todo junto, integrado con la ciudad. Muchísimas gracias. Muy bien, yo ya les dije que iba a ser fácil, ¿verdad? Bien, he preparado un pequeño juego
porque pensaba que podría ser un poco más, no sé, alegre, divertido y probablemente crear más conexiones entre vosotros. Es un juego sencillo, se trata de comparar ciudades con lugares, tipologías, espacios, edificios que todos conocemos y tratar de ver si queremos ir en esa dirección o si preferimos ir en la dirección opuesta. La primera es una que para mí ha sido muy fundamental en la cultura del espacio público español, que es la ciudad como centro comercial. Comparando un poco ambos conceptos, ¿no? En España hay lugares que se supone que tienen un espacio urbano muy vivo, pero normalmente esa vida que esperamos que ocurra en la calle depende del comercio, depende del consumo, depende de los negocios, ¿no? Y cuando vamos a zonas residenciales, el espacio público de repente se reduce muchísimo. Los que son de España recordarán los barrios adosados, ¿no? Áreas de casas pareadas en las que la acera mide 80 centímetros. Si pones un árbol no puedes poner un cochecito y el espacio público desaparece porque el comercio está desapareciendo, el intercambio está desapareciendo. Ahora que estamos frente a Amazon y tantas cosas digitales, no creo que podamos confiar, digamos, en el comercio y en que el comercio y las compras vayan a traer la animación y la vida a nuestras calles. Entonces, ¿qué viene después de esto? La ciudad como centro comercial. Primera pregunta. ¿Cuál es el nuevo rol, el nuevo papel de los aspectos comerciales? Las dos presentaciones que acabamos de escuchar, de Helen y de Juan, van en esa dirección, porque en ambas, bueno, antes hemos utilizado la palabra fascinación, y es que ambas son fascinantes. Y en los dos casos sucede que la fascinación es más que algo que meramente me interesa. Fascinación significa, Dios mío, podría enamorarme. Y creo que esta es una de las direcciones de los proyectos. Pienso que el problema de los centros comerciales es que nunca sientes que seas parte, creador, co-creador del lugar que está en evolución. Y creo que en algunos de los proyectos que mostraste, la gente interactuaba, fomentaba esa interacción. Y creo que tú también lo haces. Así que pienso que lo que dará a las personas un nivel extra de interés es que se sientan parte de ello. De hecho, ya estoy haciendo este gesto como si me estuviera aproximando, como si estuviera yendo hacia ese lugar. No tengo más que decir. Por mi parte, creo que una de las palabras más bonitas que ha usado Charles fue la idea de creadores de ciudad, que no debería ser algo muy complejo, ser un creador de ciudad. Quiero decir, todos deberíamos y podríamos ser creadores de ciudad. El problema es cuando las ciudades empiezan a tener no demasiados creadores, sino solo compradores de ciudad o consumidores. Y ese es el desafío al que nos enfrentamos hoy. ¿Cómo construir las condiciones para que se den creadores de ciudad en las ciudades? Ese es el mayor reto, creo, que tenemos hoy. Incluso a veces más que la sostenibilidad, etc. Porque es algo que desde el diseño urbano no siempre es fácil de crear. A veces se crean lugares fantásticos, pero luego es la tendencia económica la que domina de una manera que no esperabas y termina dándose la gentrificación y el resto de procesos. Pero es realmente fundamental poder proveer de espacios que estén auténticamente enraizados en la cultura local. Creo que para compartir realmente la identidad de las personas, que la gente los sienta como lugares propios, es algo muy importante. Y que no sean solo consumidores que compran una experiencia, ya sea en una tienda o en un lugar propiamente. Así que sí, es muy importante que reforcemos, digamos, el carácter local y la cultura local y a los ciudadanos locales para evitar simplemente consumir la ciudad y en cambio ser parte de ella. Y esto es muy complejo. Y creo que estamos constantemente luchando en esa dirección. Pero para mí eso es lo principal. Si no, acabaremos solo en el consumo.
O sea, tomemos por ejemplo la Gran Vía que se hizo con una gran idea de hagámosla más peatonal. Y al final lo que acabas teniendo es un espacio más puramente comercial. ¿Cómo lidiamos con eso? Vamos con buenas intenciones, pero terminamos en situaciones distintas a las que pretendíamos. Una de las cosas que siempre he dicho en relación con nuestro propio trabajo es que las ciudades no consisten solo en compras y en tráfico, pero reconozco que son cosas importantes. Es, sí, importante que la gente pueda vivir su vida, comprar su ropa, ir al supermercado y todo eso. Creo que una de las cosas interesantes para reflexionar históricamente es cómo crecían las ciudades de forma orgánica antes, frente a la hiperregulación que tenemos a día de hoy. Estoy trabajando mientras hago los proyectos que hago, también con promotores que están construyendo una nueva ciudad, un nuevo barrio, en la antigua ciudad inglesa de York, que tiene como 1000 años o algo así. La han visto seguro 1000 veces porque han visto Harry Potter y es así como se ve. Tiene una población de unas 200.000 personas y 8,9 millones de visitantes al año. Y vienen porque no se parece a ningún otro lugar en el mundo. No es homogénea, no se puede replicar. Es un lugar ciertamente extraordinario, que ha crecido orgánicamente desde la invasión romana hasta el día de hoy. Y estamos construyendo un nuevo barrio que duplicará el tamaño del centro de la ciudad. ¿Cómo hacer eso de forma consciente y sostenible? Es un reto enorme. Y parte de este reto es que hemos regulado todo. Seguro que lo han experimentado en sus propios trabajos. Todo esto sobre, ya saben, el ancho de la calle debe ser consistente y debe tener este tamaño de bordillo y este drenaje, porque sabemos que esa es la manera de hacer un lugar eficiente y seguro. Pero eso no permite realmente momentos de inspiración, el momento de cambio, de transformación, que hace que el modelo se rompa y puedas hacerlo de otra manera. Así que creo que hay algo interesante aquí. Quiero decir, una de las cosas que siempre me sorprende es que el arquitecto de la Catedral de St. Paul en Londres, edificio que probablemente ustedes conocen, esa gran catedral con una gran cúpula, resulta que era un astrónomo, no un arquitecto, porque la arquitectura no existía. Y después del gran incendio de Londres, este astrónomo que estaba en una de las universidades fue a ver al rey y le dijo: Señor, déjeme reconstruir Londres. Déjeme construirla con calles anchas para que no se incendie otra vez. Pero todos los que tenían sus pequeñas propiedades decían: no. Queremos quedarnos con nuestros edificios. Gracias, muchas gracias, pero la reconstruiremos como estaba. Pero tú puedes construir la catedral. Y entonces él tenía 29 años, creo. Había construido solo un edificio antes y dijeron: está bien. Así que la profesionalización y la regulación no es que estén en contra necesariamente, pero creo que hay que reconocer que tienen un efecto paralizante. Y sabes, hay profesiones enteras de personas que gestionan experiencias de compras para ti. Entran a un sitio y deciden qué tiendas son apropiadas y cómo va a funcionar. Y eso creo no es muy natural. Y supongo que la esperanza para el futuro es un regreso a una manera más espontánea y más orgánica para vivir, de modo que las ciudades puedan crecer. Sí, yo quería tan solo añadir un par de puntos respondiendo a nuestros amigos. Lo que me viene a la mente mientras hablamos es el primer punto sobre la cuestión del shopping, que en cierto sentido, digo, la ciudad necesita contar una historia. O sea, se trata de que muchas personas se junten para de algún modo contar una historia que hable del ser humano que vive allí, que es más que eso, más que un consumidor, y ofrezcan algo de esa historia. Ese es solo un punto. El segundo, que me parece muy interesante, es que muchas veces una visión, que en parte es, digamos, una ambición, está limitada por las normas. Y sabes, a mí me interesan mucho las normas por mi festival en burocracia creativa y sigo pensando, seamos estratégicamente principalistas con este principio. Tener grandes historias interesantes o garantizar sorpresas es aquí lo importante, pero tácticamente flexibles.
Lo que significa que se trata más de moverse hacia una cultura del sí, con la condición de que, en lugar del no, porque. Y si la ciudad tuviera esa historia que incluyera todos estos elementos, como en una cultura del sí, con la condición de que, en vez del no, porque. Entonces cuando Helen se levanta y dice, ¿por qué no hacemos esto? O Juan dice, sé que nunca lo pensaron, y sin embargo, la gente respondería con un sí, lo pensamos, pero con la condición de que... Y eso sería una importante cuestión cultural. Así es, en efecto, Charles. Y hay una respuesta muy interesante a esto. Bueno, el primer proyecto que hizo Artichoke fue con la maravillosa compañía francesa Royal Deluxe, donde invitamos al elefante del sultán, este enorme elefante mecánico para que caminara por las calles. Me costó 7 años negociar los permisos para que eso sucediera. Porque los ingleses son muy buenos para decir, ¿y esto a qué viene? Y después de unos 4 años de estar realmente frustrada con estas reuniones donde yo decía, por favor, ¿puedo hacer esto? Y ellos respondían, no, no puedes. ¿Puedo cerrar Londres unos días? No, no puedes. Después de 4 años hice algo muy extraño, que les comparto como una pista mágica de cómo lograr que las cosas pasen. Fui a una de esas reuniones y en lugar de decir, por favor, ¿podría hacer esto? Como suelo hacer con educación normalmente, dije, esto de lo que llevamos tanto tiempo hablando va a suceder en estas fechas y realmente necesito vuestra ayuda. Pasaron 2 cosas milagrosas. La mujer que tomaba notas en la reunión apuntó las fechas, así que cuando salieron las actas decía, el elefante del sultán por Royal Deluxe saldrá en estas fechas. Así que existía el hecho en la mente de todos. Pero lo más milagroso fue que todos en la sala, incluyéndome a mí misma, decidimos en nuestra cabeza que alguien más debió haber dicho que sí. Y eso fue un milagro, porque me di cuenta después de que estaba haciendo la pregunta equivocada. Se la estaba haciendo al jefe de planificación de autobuses, o al encargado de los parquímetros, o al que se ocupaba de la seguridad de la reina. Les estaba pidiendo que dijeran, sí, es una buena idea que esta loca cierre el centro de Londres durante 4 días. Pero todo esto iba más allá de la capacidad de estas personas para darme la autoridad. Y era mi culpa, porque yo quería que alguien se responsabilizara. Quería que alguien me dijera, Helen, por favor, adelante. Pero ellos no estaban en la posición de hacerlo. Pero al decir, va a suceder, ¿me puedes ayudar? Todos dijeron de inmediato, yo planificaré los autobuses, yo cerraré los aparcamientos, porque todos podían hacer la cosa para la que habían sido contratados. Y fue un momento increíble y lo recuerdo como un tesoro. Porque cada vez que me siento bloqueada pienso, ¿cómo puedo hacer esto? No como una petición de permiso, sino como una solicitud. ¿Cómo puedes ayudarme a que esto suceda? Y como tú decías y como dijiste sobre los creadores de ciudades, eso de estar implicado, no se trata de ser responsable. Porque todo el mundo, ya sabes, la gente dice que no a las cosas porque están personalmente ansiosos. Siempre dicen que sí. Si dices, ¿me puedes ayudar? Efectivamente, Helen, tienes toda la razón. Porque si sumas todas las normas de los compartimentos individuales, todo se vuelve pura negatividad. En cambio, si dices, ¿cuál es la mejor calle que has visto nunca? La describen y tú puedes decir, ¿podemos volver atrás y adaptar las normas para hacer una calle como esa posible? Y quería preguntarte, Juan, ¿has tenido alguna vez problemas con los permisos? Cada día. Esa es nuestra rutina diaria. Y es preciso ser muy imaginativo y tratar de buscar siempre otra puerta a la que llamar. Madrid-Río, por ejemplo. En el momento en que estábamos plantando árboles, teníamos que decir, vamos a hacer un bosque de pinos. Madrid-Río es un bulevar de 8.000 pinos y no queríamos hacer una avenida francesa con árboles plantados en fila. Queríamos traer la naturaleza a la ciudad.
Esto fue hace 15 años. Hoy es lo que hacemos, pero hace 15 años los corredores verdes, los corredores ecológicos, no eran una idea tan clara. Pero no queríamos solo plantar árboles, queríamos hacer un bosque, y la vegetación de un bosque no está totalmente alineada. Es un poco torcida, porque los árboles han crecido, porque se han movido, porque se han separado por selección natural, por crecimiento nativo. Así que queríamos plantarlos muy cerca unos de otros. Pero la normativa decía que no se podían plantar árboles a menos de 5 metros de distancia. Pero queríamos plantarlos a 2 metros o a 1 metro. Porque eso era lo que queríamos. Puede que algunos mueran, sí, pero eso es la naturaleza. Y fue realmente difícil. Por ejemplo, tuvimos que hacer pruebas con los compañeros del ayuntamiento, debatiendo cómo plantar realmente los árboles, cómo haríamos para convencerles, etc. Así que tuvimos que cambiar todo el procedimiento de aprobación, haciendo pruebas en un terreno al norte de Madrid para ver si era posible. Pero el problema de trabajar en la ciudad y en el diseño urbano es que se tarda mucho tiempo. Algunos de estos proyectos, por ejemplo, han tardado 20 años en realizarse, desde que ganamos el concurso. Porque cuanto más grande es el proyecto, más complejo es y más debate genera, y más permisos requiere. De modo que lo importante es tener proyectos con identidad, con los que todos puedan sentirse identificados. A veces no es tuyo como arquitecto, sino que es un proyecto de la ciudad. Es tan simple y tan claro que todos pueden sentir que es suyo. Así es, Juan, es realmente frustrante. Muy a menudo cuando comenzamos un nuevo proyecto con gente nueva en otra ciudad, vas a la primera reunión y digas lo que digas, ya sea un elefante mecánico de 300 toneladas o que vamos a construir una réplica de la ciudad de Londres y a darle fuego después. Vas a esas reuniones y todos dicen, no. Y la tentación es decir, de verdad, chicos, en 2 años pensaréis que es la mejor idea que habéis escuchado jamás. Pero no puedes decir eso, porque tienes que pasar por esos 2 años, tienes que pasar por el proceso, no solo de asociarte con las instituciones que pueden darte permisos, sino de hacerte amigo de las personas dentro de esas organizaciones, para que se involucren tanto como tú, que amen el proyecto y quieran enseñárselo a sus hijos, llevar a su mamá, sentirse orgullosos, en fin, de haber hecho algo nuevo y diferente. Lo que estás describiendo, creo, de distintas formas, es un cambio de paradigma, ¿no? En el que la ciudad ya no es solo un lugar de planificación, donde todos los técnicos planean cosas, sino más bien una ciudad de hechos donde las cosas realmente suceden. En ese sentido, tengo otra comparación que me gustaría ofrecerte. ¿Podemos considerar la ciudad como un museo? ¿Cuáles serían las similitudes y las diferencias? Porque creo que todos tenemos claro que al construir un museo, el continente es solo una pequeña parte del esfuerzo. Construimos el edificio al principio, pero la vida del museo empieza el día que abrimos sus puertas. Porque necesitamos curadores, llenar el museo de contenido, de eventos. Y creo que antes pensábamos que la ciudad estaba terminada una vez que los edificios y las infraestructuras estaban construidas. Y lo que describís todo el tiempo es lo que sucede después, cuando la población está realmente allí haciendo cosas, redescubriendo la ciudad y reutilizándola de una forma diferente, no prevista en la planificación. Vamos al pensamiento planificado, al pensamiento de hechos. Tenemos esto y ahora creamos algo juntos. No sé si, por ejemplo, pensáis que la cantidad de dinero que se invierte en la planificación y la construcción de infraestructuras y edificios debería ser mejor y que deberíamos llevar parte de esa inversión o esa lógica a la reactivación, a la vida real de los lugares. Necesitamos poner el dinero, el esfuerzo, el debate y el diálogo en hacer que estén vivos, más que en el esfuerzo técnico de la planificación.
Sí, cierto, hay una gran batalla ocurriendo, y perdona que use un lenguaje informático, entre el hardware, el software, o sea, las actividades, y el orware, que es cómo gestionas y manejas todo eso junto. Y esa batalla está ocurriendo, y hay un cambio en dirección hacia lo que estás comentando, que es la base de la actividad, la animación, la programación, la curaduría y demás. Creo que ese cambio está sucediendo, pero tiene que ser debatido. Y lo que me parece bastante interesante es que la manera en que se usan las palabras está cambiando. Antes, por ejemplo, decíamos planificación urbana, desarrollo urbano. Y nuestro modelo mental era como una visión aérea, desde el cielo. Mientras que ahora podríamos decir que a todos nos interesa el placemaking, la construcción de lugares. Y tú eres un constructor de lugares. Pero hay algo muy dramático si lo tomas en serio, que es que la estructura organizacional de un municipio tiene que cambiar. Es preciso estar mucho más integrado, porque para convertir un espacio en un lugar, la diferencia entre espacio y lugar es que un lugar está impregnado de significado y de relevancia, que es lo que tus proyectos están haciendo. Perdón, siempre hablo de amor y besos. Más que pensar, yo besé a esta persona por primera vez aquí, lo que le da a ese espacio un significado y lo convierte en un lugar. Perdón, paréntesis cerrado. Quiero decir que eso es un desafío. Si estás haciendo un proyecto de construcción de un lugar, la estructura organizacional tiene que cambiar. El sistema de reglas tiene que cambiar. Todas las cosas que sabes tienen que cambiar. No quiero extenderme, pero solo digo que la gente del software, la gente del hardware, los economistas, los responsables sociales, los antropólogos, los artistas, diferentes formas de conocimiento necesitan decidir qué es lo que constituye un lugar, un gran lugar. Y perdón, eso es todo por mi parte. Oh, cierto, Charles. Los grandes lugares usualmente, históricamente, eran el lugar donde pasaban las cosas, como la plaza, donde había debates, sí, debate, es cierto, para cualquier cosa que pudiera pasar ahí. Y era una especie de vacío. Esa idea de tener un gran vacío que pueda albergar muchas cosas diferentes, pero reales, no solo cosas programadas y controladas, sino un lugar donde realmente podrías pararte, hacer ruido si quieres, llorar si lo prefieres, o que te corten la cabeza. Entonces la idea de cómo podemos seguir creando vacíos o espacios que permitan la actividad y la fomenten, la idea de habilitar espacios es fundamental, pero al mismo tiempo tiene el riesgo. Y también está el hecho de que al final se convierte en una especie de plataforma, el riesgo de la mercantilización del espacio, como a veces pasa hoy en las ciudades, donde se da la idea de crear espacios vacíos que son constantemente programados con fines comerciales. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que es una cuestión de cómo la cultura puede realmente colonizar estos espacios a través de las intervenciones, pero también a través de la gente común, de la gente normal y corriente que puede hacer que esto suceda día a día. Cierto, pero ¿no crees, Juan, que una ciudad, de alguna manera, que la gente en la ciudad es, digamos, como el agua? Encuentra su propio camino, corre como un torrente o se convierte en pequeños arroyos y riachuelos. Y los edificios y las calles son solo el marco dentro del cual la gente vive su día a día. Y son ellos los que crean los nuevos lugares. Ya conoces la historia de los artistas colonizando espacios degradados que eran demasiado pobres para que alguien más los quisiera, y luego se gentrifican, los expulsan y ellos van a hacerlo, a repetir la misma operación de nuevo en otro lugar. Pero las comunidades siempre han hecho sus propios lugares. Dijiste algo en tu presentación sobre que necesitas crear el espacio. Era la foto del parque, creo. Y luego dejar que la gente lo habite. Exacto. No se trata de programarlos y decirles qué hacer, sino de permitir acceso y no controlarlos. Cierto, creo que la supermanzana en Barcelona funciona muy bien cuando haces la comparación. Cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Y no están haciendo nada especial.
Así es, Charles. Desde luego, cuando sobreprogramas un espacio público, tiene que tener un mínimo de elementos que estén totalmente definidos. Este tipo de arquitectura usualmente la hace un arquitecto que diseña un espacio público y dice: voy a poner un anfiteatro aquí porque habrá muchos eventos. Es el cliché de tener un anfiteatro, pero en un anfiteatro no puedes hacer muchas cosas. Y además siempre están pegados a una calle. Los hacen porque hay un cambio de nivel y dicen: oh, estaría bien. Pero es inútil. Y cuando no pasa nada, el anfiteatro no crea nada, lo crean las personas. Así que estamos de acuerdo en que hay demasiados anfiteatros. Sí, demasiados. Pero es una cosa arquitectónica que define demasiado el espacio. Si realmente podemos definir condiciones para que las cosas pasen. Pero al mismo tiempo tenemos que crear una experiencia cómoda, porque queremos un vacío pero que tenga cierta forma. Queremos, por ejemplo, un ambiente verde. Creo que la belleza del espacio público inglés o del parque inglés es que tiene árboles y hierba, pasto. Es fantástico, el diseño más simple. No es nada más que pasto y árboles. Por eso creo que la tradición inglesa de parques ha creado todos esos hermosos espacios. Cuando no tienes estos elementos no es tan fácil. ¿Y cómo puedo pensar que el equivalente al anfiteatro en el establecimiento de espacios, al sector de construcción, del desarrollo, es la mesa de ping-pong al aire libre? Es como: oh Dios, entras en una plaza nueva y siempre hay una mesa de ping-pong. Y piensan que han creado un lugar y simplemente está en todas partes, todo igual. Y la gente, sí, juega, pero escriben algo así como: esta plaza debe tener una mesa de ping-pong para público. Y es muy importante, es obligatorio. Así es, pero Juan, usaste la palabra curaduría ahí, ¿no? Y creo que es bastante interesante porque las ciudades siempre estuvieron organizadas de una u otra forma, aunque parezcan desorganizadas, pero siempre hay reglas y varias cosas que las organizan. Entonces es muy interesante que uses la palabra curar, porque parece más reflexiva, aunque la persona que hace las reglas también piensa que está pensando. Pero es interesante, solo trato de pensar. ¿Es posible definir curar? Le paso aquí la palabra a Helen para que lo defina. Usamos esta palabra, pero los planificadores, ellos, sabes, siempre han pensado. Por ejemplo, Robert Moses en los Estados Unidos construyó la gran estructura vial cuando el coche era dominante, como era en su época, y luego Jane Jacobs y otros dijeron: absolutamente no. Entonces creo que estamos en una era donde queremos humanizar nuestros espacios públicos y queremos hacerlos más en sintonía con la naturaleza, pero tengo que decir, tengo que confesar que nunca he estado en Madrid antes y tengo 100 años. Y nunca había estado y simplemente estoy alucinando con lo brillante que es esta ciudad. Es una ciudad maravillosa y sus espacios públicos son realmente interesantes y variados. Pero lo que realmente me llama la atención de esta ciudad, llevo aquí 5 horas, soy una experta, es la gente. Los edificios son espectaculares y extraordinarios, pero están expresando algo sobre la vida de la ciudad y la gente. Y eso es lo que es tan genial. Sí, solía decir que comparado con Barcelona, Barcelona es claramente más bella que Madrid. Pero cuando iba a la universidad todos los viernes, terminábamos a eso de las 10, muy tarde. Y siempre te invitaban, créeme, a 10, incluso 12 fiestas diferentes en casas privadas. Incluso si era tu primer día en la universidad. Esas fiestas pasaban y estaban abiertas para ti, y eso es Madrid. Es un lugar en el que pasan cosas. Eso me lleva a uno de mis favoritos, que es: ¿puede la ciudad ser un poco más como un circo?
Ya lo es. Ese es el punto. Quería llevarte ahí porque hay esta sensación, ¿sabes? Como que todo lo temporal en la ciudad es menos importante, ¿no? A esta idea de que la ciudad tiene que entenderse por cosas y objetos que son permanentes. Pero mi sensación es que el elemento pop-up en la ciudad es lo que ahora nos está permitiendo pensar cuando hacemos un pop-up, cuando transformamos. Veo ahí cómo estamos experimentando si la gente puede llenar la calle con su propio bienestar, su propia agenda, su propia interpretación de la identidad, y siento que necesitamos estar más cerca de esta idea de los viejos circos, algo colectivo, algo no planeado, espontáneo, algo divertido. Y no sé, algo un poco improvisado quizá también, y que puede estar mal, no sé. Y puede ser realmente significativo para la próxima sesión, para la siguiente. But I think one way, sometimes I say this, great cities are more like improvised. Las grandes ciudades son más como jazz improvisado, más como jazz que como una orquesta sinfónica bien afinada. Así que, ya sea un circo o algo así, y justo fuera de este edificio hay un cartel enorme que dice jazz, 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 jazz. Lo tengo en mi móvil, así que lo usaré en el futuro. Para mí es una buena analogía de cómo funciona la gran ciudad. Necesitas un marco básico, al menos necesitas saber qué instrumento estás tocando, qué habilidades implica y todo eso. Así que digo, sí, pero añado el elemento jazz. ¿Puedo añadir jazz a la ecuación? Sí, Charles, pero yo creo que hay ciudades en plural. Madrid es una ciudad, un lugar físico con límites. Pero las vidas que se viven aquí son realmente diferentes y puedes caminar por la calle. Por ejemplo, recuerdo estar una vez en Islington, ahora un suburbio chic en Londres, y estaba con un artista hablando de un proyecto y su edificio tenía una esquina que daba a una plaza pública y ella dijo, ¿no es fascinante que la mujer que está allí está viendo todo esto? Esa mujer tendría unos 28 o 29 años y empujaba un carrito con un niño pequeño y estaba atravesando la plaza pública hacia donde fuera que iba. Y en la otra esquina había una banda, una auténtica banda de chicos de 17 o 18 años, con su código territorial. Y fue realmente fascinante ver este contraste. Hay una palabra en inglés que es palimpsesto, que es la forma en la que las vidas viven como líneas unas sobre otras. Y nadie ve a nadie, nadie ve a la otra persona. Puedes caminar con inmunidad en cualquier dirección y tu mundo es tu mundo y aquel es el mundo del otro. Y ni siquiera lo notas. Así que creo que una de las cosas que las ciudades hacen realmente bien es dejar que la gente encuentre sus espacios y sus lugares, y que vivan juntos y de vez en cuando haya choques, pero en su mayoría es una forma armoniosa de coexistencia. Cierto, sí, esta idea del circo, que puede verse como una especie de ocupación temporal del espacio, es interesante, pero creo que lo interesante del circo es también el hecho de que en un circo hay mucha diversidad. Hay cosas muy raras dentro de un circo, algunas bonitas, algunas feas, algunas extrañas. Y en la ciudad creo que me gustó la presentación de Charles porque en todas las imágenes había muchos tipos de situaciones feas o lugares no de una belleza genérica, estandarizada, sino que no, es la vida normal, que está hecha de lo bueno y de lo malo, de lo extremo y de lo duro. Y en un circo todavía puedes sentir todo eso. Y lo importante es que todavía tengamos espacio para toda esa diversidad, para que pueda pasar, para que aquello acontezca, y que no uniformemos todo bajo la idea de qué es el bienestar, qué es lo correcto, o qué es lo mainstream, y que tengamos
tengamos espacios públicos todavía algo incorrectos, donde todavía pasen cosas. Sí, Juan, pero la pregunta no dicha en esta conversación es sobre economía, es sobre la dominación del capital, es sobre cómo se valoriza el espacio en nuestro mundo capitalista y cómo las ciudades pueden empujar a poblaciones más pobres cada vez más lejos del centro cuidado de ellas. Así que esas son cosas contra las que hay que protegerse para mantener la diversidad de la que hablas. Así es, Helen, y eso crea un verdadero dilema, ¿no? Porque puedes tener un barrio pobre y lo mejoras, y el problema es que al mejorarlo los precios suben, y entonces toda esa lógica, la lógica de la gentrificación, acontece. Así que aquí es donde la regulación, en un sentido más positivo, tiene que suceder. Sabemos que existen diferentes mecanismos, pero esas son grandes decisiones políticas que deben tomarse donde los tomadores de decisiones tienen que ser firmes para equilibrar las comunidades o lo que sea. This is the right moment for you guys to ask questions to this amazing group of guests. Podéis plantear también las preguntas en español sí. Y las traduce para que las puedan responder. Claro. ¿Alguna pregunta? Yo soy muy pesada, ¿eh? Y entonces cuando no preguntáis espontáneamente empiezo a hacer cosas como el del jersey verde, alguien que lleve una blusa roja. Y entonces es un poco incómodo porque la gente se mira como, ¡ay, qué pesada! I was just saying that I'm being very insisting, and if nobody's asking, perfecto. Then I go like, okay, somebody with a green jumper. ¿Cuánto tiempo requiere poner en marcha un proyecto de cambio de ciudad? ¿Y desde dónde parte esa intención de cambio? Porque, bueno, parece que nuestras administraciones están deseosas de cambio, pero todos los cambios que estáis proponiendo son auténticas barbaridades para ellos y difícilmente encuentran a la primera una aceptación. ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a cambiar un espacio como lo estáis haciendo vosotros? Yeah. He's basically saying, how long does it take to change a city? How long does it take where the change is starting? Like, who is making it change? And how can you overcome this general attitude of the administration that is, oh, all this is nonsense, no? And how do you shift direction? Well, you go. You. No, you go. Helen. How long does it take go. your project? You go, Juan. So La mejor situación es cuando tarda unos 8 o 10 años. Pero estás hablando de grandes cambios. Digamos que a la escala del proyecto depende mucho y creo que nuestra profesión realmente tiene proyectos pequeños y grandes. Puedo darte un proyecto artístico, uno que realmente cambió dramáticamente la calle principal de Melbourne, llamada Sawson Street. Y era horrible, sí. Bueno, imagínate qué significa esto. Y el director de planificación para el estado de Victoria contrató a un artista llamado Jim Lundy. Esto fue hace 25 o 30 años. Para un fin de semana. Durante un viernes, para apoderarse de toda la calle. La gente se despertó y decía, ¿qué demonios está pasando? Y reimaginaron la calle. Y desde ese momento, esa imagen que mostré con la vulnerabilidad de esa nueva arena colapsando completamente, ese fue el momento que desencadenó el cambio. Así que hay diferentes tipos de cambios que... ¿Sabes a qué me refiero? Porque luego pasó otro proceso y tuvo que pasar mucho más. Cierto, pero realmente depende del proyecto, del contexto, de la complejidad, pero creo que lo que Charles está diciendo y tiene mucho que ver con el trabajo de Helen es cómo podemos anticipar a veces grandes transformaciones mediante algo así como acciones de guerrilla. Acciones de guerrilla a esta escala. Yo creo, Juan, que pueden durar para siempre, pero en mi experiencia, el proyecto que me llevó 7 años traer a la compañía Royal Deluxe a Londres, el cambio que vino de ellos estando ahí, con esa gran
ese gran evento de 1 millón de personas en la calle, sin crímenes ni lesiones, todo riendo, y eso fue 9 meses después de la gran campaña de bombardeos en Londres en 2005. La gente tenía mucho miedo a estar en la calle. Los responsables de política cultural, a diferencia de países como Francia o España, no valoran el trabajo que sucede en el espacio público. Creen que es mucho más seguro una ópera o un teatro como este, porque así no molesta a nadie fuera. Pero ese proyecto cambió la política cultural en Reino Unido. No inmediatamente, cierto, pero ahora es mucho más probable que veas empresas artísticas en la calle. Y diría que ha tomado unos 15 años para que ese cambio de política diga que el arte es para todos y que no es solo estar dentro de un edificio. Así que ese cambio sucedió, sí. Creo, Helen, que tienes toda la razón. Otra cosa interesante es que los tres estamos aquí, y os quiero a los dos, perdón por decir de nuevo amor. Lo interesante, digo, es la conexión entre regeneración física. Sé que hablaste de lo nuevo, pero la cultura, el arte, la creatividad cambiaron algo físico. Y juntar todo eso. Y es raro encontrar un equipo así que haga todo eso junto, porque siempre peleas con esos compartimentos estancos, lo cual es interesante, porque una razón por la que he estado bastante en España es por un proyecto llamado See This Ahead, que trata de entender cuál es la profesión o disciplina que junta todo eso. Porque no consiste en el trabajo de una sola persona. Y creo que es una buena pregunta para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo generamos estos equipos? Tú en tu ciudad o tú en York lo hacéis, pero esto parece una excepción. Este es un proceso de reconstrucción de esta ciudad de Inglaterra. Pero sí, esto es así porque te trajeron a ti con una perspectiva diferente. Así es, Charles. En la antigua iglesia había un libro de himnos llamado Ancient and Modern. Y yo solo dije, ok, tenemos lo antiguo, hagamos lo moderno. Así que esta reflexión contemporánea de lo que significa estar en ese lugar es algo que podemos hacer. Porque no estás compitiendo con el pasado. Estás creando un nuevo mundo. No, normalmente creamos nuestros propios equipos multidisciplinarios donde trabajamos mucho con artistas multimedia, expertos culturales, gente como tú que realmente ayuda a crear una narrativa del lugar, a construir la identidad del lugar. Porque muchas veces trabajamos en lugares devastados por infraestructuras de los años 60 y necesitamos recrear o reconstruir una nueva identidad, reimaginarla. Y necesitamos gente que pueda crear esa narrativa del lugar. Interrumpa y 2 preguntas más. Vamos a intentar que dé tiempo. Vale, nos quedan 5 minutos. Hola. Bueno, habéis hablado mucho de lo temporal, de lo efímero en la ciudad, que es algo como que cambia muy lentamente, ¿no? Y os quería preguntar por el tema de la importancia que tiene la memoria para percibir los espacios. Porque, por ejemplo, en casa de mi abuela, pues siento acogimiento, lo siento más cálido, pero es simplemente por mi memoria, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene? En este caso, habéis hablado también de arte, incluso la naturaleza también cambia con las estaciones, ¿no? Según el momento, es un elemento vivo también, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le dais a la memoria para percibir esos espacios y de qué manera se alteran gracias a esas intervenciones que hacéis? Gracias. He's saying that we have been using a lot the concept of ephemeral or pop-up in the city, and he's asking what is the role or the value that we are giving to memory. He's using the example of his grandmother's house, in which he feels is more cozy, is more welcoming, no?
But he thinks that it's just because he has the memories of that space connected with childhood and good things that has happened. And he feels we need to make a reflection on how memory in the city can be something that is not only associated to the ephemeral or how it can create a continuity in this perception. Es una pregunta interesantísima. Lo efímero, lo permanente y la memoria de una generación, cosas que mueren con esa generación. ¿Cómo continuamos esto? Uno de los proyectos en los que trabajo ahora es muy extraño. Estoy en un equipo en Washington, D.C. que va a reconstruir Pennsylvania Avenue, la avenida que va desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Y actualmente tiene 8 o 10 carriles de tráfico y es enorme, un espacio ceremonial gigantesco que se emplea una vez cada 4 años en la inauguración presidencial. Hay un plan para reconstruirlo que no estará listo hasta 2033. Y me invitaron a mí y a otros expertos en memoria indígena y todo tipo de historia para ayudar a los planificadores y arquitectos a reimaginar ese espacio ceremonial tan simbólico. Esto me hace pensar, creo que lo importante en estos casos es, como dices, mantener la calidad de la memoria, pero también, tal y como están haciendo, reimaginar e inventar un nuevo espacio para una generación que ni siquiera ha nacido. Se trata de combinar la honra del pasado y la previsión del porvenir. Mi opinión es que dentro de 100 años no habrá coches, así que ¿por qué mantenemos ese patrón que evolucionó, del que hemos evolucionado los últimos 200 años? Es ser sensibles, creo, a ambos extremos de ese espectro. Esa es nuestra tarea. Así es, Helen. Para nosotros la memoria es siempre una fuerza motriz cuando empezamos a repensar un lugar. La vida en los espacios públicos cambia extremadamente rápido, quizás cada 20 años. Así que siempre tratamos de anclarnos a elementos culturales que están muy arraigados en la cultura local. A veces objetos, por ejemplo, cuando renovamos la estación central de Rotterdam, hicimos una estación nueva, pero conservamos elementos de la antigua estación de los años 60, como un gran reloj de esa época. A pesar de que la estación fuera completamente nueva, una estación del siglo XXI, mantuvimos ese reloj y el logo original. Porque la gente mantenía ese vínculo emocional muy fuerte con ambas instancias. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes para mantener esa relación. A veces las conservamos tal cual, otras veces nos inspiramos en ellas para recrearlas, como por ejemplo en ese parque en Madrid diseñado sobre las vías del tren, con la idea de cubrirlas, pero diseñando todo el sistema de caminos basado en esas líneas. Así que esta idea de recrear la memoria es muy importante. Pero creo, Juan, que el proyecto que hiciste, por ejemplo, en Governor's Island, creo que en todos estos proyectos hay una serie de edificios antiguos. Así que realmente sientes la presencia del pasado, pero tú agregaste todas estas vistas que antes no existían. Así que podías mirar hacia Nueva York y decir, oh Dios mío, esto es lo que solían hacer. Así que creaste un mosaico muy complejo en realidad de muchos elementos que hablaban del pasado y el futuro al mismo tiempo. Tenemos muchas más preguntas. Sí. Tenemos muchas más preguntas, pero me he comprometido con 2, entonces si las podemos hacer muy rápido porque estamos fuera de tiempo. So we have 2 more questions to do fast because we are out of time, but apparently there were many people wanting to ask things.
Hola, creo que soy la afortunada última pregunta. He disfrutado mucho la conversación, pero me ha parecido muy centrada en la ciudad. De modo que las grandes ciudades, me parece, han sido el centro del tema, el centro de la discusión. Y no sé si tienen alguna opinión sobre los pueblos, centros urbanos más pequeños, y cuál es su futuro en términos de diseño urbano. Creo que se están volviendo algo así como dormitorios, lugares donde solo se va a dormir. Pero de la misma manera creo que pueden ser una gran inspiración sobre lo que es un lugar verdaderamente habitable, basado en cuánto participan esas comunidades pequeñas en la red de la vida diaria y participan en la construcción de sus propias casas, aunque quizás no tanto ahora, porque ya no se hacen las casas con tanta frecuencia. Pero no sé qué piensan ustedes como diseñadores urbanos a propósito de esta dirección, a propósito de poner el foco en lo urbano, pero no tanto en los grandes espacios como en los pequeños espacios urbanos, áreas rurales, pueblos e incluso el campo. Bueno, toda esta pregunta es muy importante para mí porque el campo principal de nuestro trabajo es la ciudad. Porque personalmente creo es el mayor desafío que enfrentamos hoy. Pero también es cierto que toda la economía, el capital globalizado y los países en general están moviéndose cada vez más hacia la explotación de las ciudades y toda la economía va allí. Pero al mismo tiempo, digo, el campo es absolutamente fascinante para nosotros. Casi como un refugio, como un paraíso, de donde sacamos inspiración para traer el pueblo a la ciudad. Uno de los temas que realmente queremos considerar y crear, cómo traer la escala pequeña del campo, de los pueblos, dentro de la ciudad y poder generar esa calidad de vida donde, digamos, tienes una casa pequeña y donde la puerta puede estar abierta y accedes directamente a un patio o a un jardín. Pero sí, pensamos eso concentrados en la ciudad, aunque para nosotros el campo es ahora mismo una fuerte inspiración. Pero cierto, la mayor parte de nuestro trabajo está vinculada a la ciudad. Sí, esta pregunta es muy interesante. Pensé que el coronavirus fue interesante porque algunas personas escaparon del núcleo de su ciudad. Y esos lugares pequeños tenían algunas de las cualidades que nos gustan de los grandes lugares. Pero simplemente podías pasar el día allí, en un lugar interesante, y aquello creció y creció en importancia. Por ejemplo, Stroud, cerca de donde vivo, es uno de esos lugares alternativos en Gran Bretaña. Uno de los problemas durante la pandemia fue que explotó porque la gente decía, puedes trabajar 3 días desde casa, solo es necesario ir a la ciudad, digamos, un día a la semana. Y de repente encontraron una alternativa porque la economía funcionaba, era más barato vivir en ese pequeño lugar. Pero luego los medios decían, oye, ¿acaso no es este un lugar magnífico? Y los precios subieron y subieron. Y de nuevo la lógica de la gentrificación. Pero creo que mi punto principal es que no todos esos lugares son solo dormitorios, porque la idea de un lugar es mucho más amplia, con la capacidad de trabajar digitalmente a día de hoy. De modo que significa que algunos lugares pequeños están beneficiándose realmente de esta situación, porque si solo tienes que ir 1 o 2 veces por semana, puedes vivir mucho más lejos. Pero cierto, es imprescindible proveer las facilidades de las que hablamos, que hacen que las grandes ciudades sean grandes. Y eso no significa que tengas una ópera enorme, sino simplemente que tengas estos recursos. Les invitamos a todos a participar y tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.